Desde siempre, el ser humano se ha preguntado si se encontraba solo en la inmensidad del universo. Las evidencias señalan que esto puede ser harto difícil, pero al mismo tiempo, dado que aún no poseemos las herramientas ni la tecnología para dilucidarlo, no podemos responder a esta cuestión. Más allá de las estrellas visibles, existen cientos de miles de posibilidades y la vida puede ocultarse en cualquier rincón, no ya del universo sino de nuestra propia galaxia. La ciencia ficción a menudo ha coqueteado con la posibilidad de que no estemos solos en el vasto universo, y como una canción romántica ha jugueteado con la posibilidad de que otras especies nos vigilan. Tal vez con ojos codiciosos, dado que nuestro planeta es rico, o tal vez con ojos benevolentes. Sea como fuere, Scars Above nos lleva a vivir una historia que replantea estas dudas en una aventura a medio camino entre los Souls-like y los shooters. El universo es inabarcable incluso para nuestra imaginación. Un buen día aparece una estructura de origen misterioso que orbita la Tierra, denominada por el equipo de evaluación y respuesta al contacto sentimental SCAR como el metaedro. La población humana enseguida se inquieta ante este fenómeno y forma precozmente una exploración espacial para investigar la gigantesca estructura alienígena con la intención de escudriñar qué secretos esconde y, lo más importante, qué consecuencias puede suponer para la raza humana. Nosotros tomamos el papel de una de las tripulantes llamada Kate Ward, un miembro de SCAR, y antes de que nuestra nave pueda siquiera acercarse al metaedro, somos abordados por un extraño fenómeno que nos deja incapacitados. Al despertar, veremos con horror que hemos sido transportados a un planeta extrasolar de origen extraño y que han pasado de forma literal días desde el fenómeno. Tras dar los primeros pasos, veremos que el planeta es hostil y que lo habitan peligrosas criaturas salvajes que buscan destruirnos. Por delante nos espera un viaje lleno de enigmas y preguntas que deberemos responder para conseguir sobrevivir. Así empieza la historia de Scars Above, un shooter en tercera persona que mezcla los tiroteos con algunas de las mecánicas más populares del subgénero Souls-like, que además agrupa algunos puzzles y una narración compuesta para dar forma a un videojuego de unas 10 o 12 horas de duración. El título ha sido desarrollado por el estudio Mad Head Games, que pertenece a Embracer Group, y estamos ante un proyecto AA que utiliza el motor gráfico Unreal Engine en su cuarta actualización para dar forma al planeta hostil donde transcurre la historia. Sin llegar a ser revolucionario, Scars Above utiliza la típica cámara en tercera persona en el momento de la exploración y la cámara al hombro cuando debemos disparar, y al mismo tiempo una serie de mecánicas que le dan bastante profundidad al combate. Si debiéramos catalogarlo dentro de un género, ese sin duda sería el de Third Person Shooter, pero al mismo tiempo sin dejar de mirar de reojo al subgénero Souls-like, dado que recoge el testimonio de este para añadir las mecánicas típicas de la muerte y la resurrección en un punto concreto, a modo de hogueras como en Dark Souls, una barra de estamina que nos obligará a estar atento a nuestros movimientos y esquives, el enfrentamiento contra jefes finales muy bien resuelto y un diseño de niveles lineal pero con atajos e incluso conectados entre sí para darle una forma estructural laberíntica, además de una dificultad elevada que, sin llegar a los niveles habituales dentro del subgénero, suponen un reto equilibrado para los más exigentes. Sin embargo, no podemos obviar que Scars Above posee un selector de dificultad, por lo que si un jugador considera que es muy difícil, siempre puede reducir la dificultad bajando un escalón. La movilidad en esencia es sencilla. Podemos correr, rodar y esquivar al mismo tiempo que apuntar desde el hombro para disparar a los enemigos. A lo largo de la aventura iremos desbloqueando diferentes configuraciones para el fusil que pasan por diversos elementos como la electricidad, el fuego, el hielo y la toxicidad. Esto es de suma importancia dado que en Scars Above los enemigos serán más débiles a ciertos elementos y más resistentes a otros, pero es que además incluso el escenario es susceptible a esto y gana una gran importancia. Por ejemplo, si nos encontramos en una zona lluviosa, la electricidad será más dañina y además se esparcirá de un enemigo a otro. Al
Al mismo tiempo, el fusil hace de herramienta y será necesario utilizarlo en ciertas zonas, así como los elementos mencionados para resolver diferentes acertijos, aunque estos poseen una dificultad poco elevada. El diseño de niveles es bastante lineal, inspirado en los videojuegos de antaño y compuesto por atajos para facilitar el avance. A su vez, el componente de exploración será de gran importancia, dado que para ganar experiencia debemos recoger unos ítems con forma de cuadrado extraterrestre que poseen conocimiento. Por lo tanto, no será necesario acabar con los enemigos para subir de nivel, ya que la experiencia se cosecha de estos objetos. También deberemos explorar para seguir aumentando nuestro arsenal y encontrar las piezas que necesitamos, así como descubrir varias herramientas que nos permitirán seguir consiguiendo modificaciones para el fusil. Sin ser la panacea, se siente bien explorar los rincones del inhóspito planeta alienígena. Los enfrentamientos con los enemigos comunes están bien resueltos, dado que los monstruos alienígenas poseen debilidades y será nuestro cometido averiguarlas al tiempo que evadimos sus ataques. Para dar contexto, algunos enemigos poseen debilidad a la electricidad y su punto débil se encuentra en su espalda, mientras que otros estarán fuertemente blindados por una coraza y solo tendremos una ventana de oportunidad para acertarles. El combate en sí es bastante estratégico y satisfactorio, pero lo que de verdad lo hace interesante son los diferentes gadgets que podemos ir crafteando a lo largo de la aventura. Por ejemplo, poder lanzarnos un escudo que nos permita resistir hasta 5 golpes, o una burbuja temporal que ralentiza a los enemigos. Hay que tener presente que la utilización de estos gadgets gasta fibra, la cual podemos ir recogiendo por el escenario, por lo que debemos ser cuidadosos y no malgastarla. La munición, a su vez, la podemos reponer recogiendo materiales de las inmediaciones, como plantas u objetos orgánicos que componen al planeta. Si hay algo que destacar es sin duda los combates contra los jefes finales, una suerte de criaturas tremendamente duras que nos obligarán a tomar diversas estrategias para poder derrotarlas. El combate contra estos jefes es el punto de inflexión de Scars Above, ya que nos obligará a ser ágiles mentalmente al tiempo que improvisamos sobre la marcha con la utilización de todos nuestros gadgets. Debo señalar que no hay un gran número de jefes finales y de hecho uno hasta se repite, pero los que hay son muy originales y satisfactorios. El título posee elementos de RPG y la subida de nivel nos permitirá distribuir puntos de habilidad en un árbol de mejoras que nos permitirá mejorar a la protagonista en conjunto con el avance de la historia. Así pues podremos aumentar la salud de la Dra. Kate, volvernos más resistentes a los golpes, aumentar la barra de estamina o potenciar la eficiencia de los gadgets, entre otras cosas. Las mejoras caminan al ritmo del avance de la historia, por lo que cuanto más avancemos, mejor preparados estaremos para afrontar los peligros. En cuanto a la narrativa del juego, Scars Above apuesta por una aventura con bastantes líneas de guión y está compuesta tanto de objetos informativos que podemos ir recogiendo o escaneando, como por cinemáticas y conversaciones con algunos de los personajes. La historia de ciencia ficción es bastante interesante y nos plantea dudas existenciales de la humanidad con un inquietante resultado. Es de agradecer que para un proyecto de estas dimensiones se hayan molestado en doblar el juego al castellano, por lo que está completamente localizado en nuestro idioma. En el aspecto visual estamos ante un título que funciona bajo las bondades del motor gráfico de Epic Games, el Unreal Engine, y los escenarios son resultones sin llegar a destacar en nada pero tampoco desmerecer. No es un juego que destaque por sus gráficos, ni a nivel de texturizado, aunque posee reflejos bien logrados, ni en iluminación. De hecho, el modelado de los humanos es bastante irregular, con expresiones de cartón piedra y animaciones de dudosa calidad, y sin embargo el modelado de los enemigos está bastante bien. En PlayStation 5 funciona a 60 fotogramas por segundo estables, sin la opción de cambiar entre modos visuales como si hacen otros juegos. En cuanto al apartado sonoro, la banda sonora está compuesta por partituras inquietantes que ambientan al planeta extrasolar de forma bastante acertada. Los sonidos ambientales también ayudan a desarrollar una atmósfera hostil que nos hace sentir que estamos en un lugar inhóspito aderezado de soledad. El doblaje al castellano es bastante correcto y de agradecer, ya que pocos desarrolladores de este calibre se molestan en doblar las voces a nuestro idioma. Scars Above es un buen título, sin pretensiones y sin ser pretencioso, que adopta un combate bastante sólido dentro de lo que es un shooter con mecánicas Souls-like.
El título además sale a la venta a un precio reducido, acorde a lo que ofrece, por lo que se antoja bastante atractivo. Ciertamente su duración podría ser mayor, y se hubiera agradecido un número mayor de enemigos a los que enfrentar, así como más jefes finales, pero el resultado convence y no podemos echarle en cara muchas cosas ya que aúna bastantes elementos bien acertados y de forma bastante sólida. Dicho de otro modo, lo que hace, lo hace bien, y eso es algo que pocos títulos pueden decir. Esto es todo por ahora, os ha hablado Avatar y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.